este evento. Para mí es un gusto muy grande poder compartir algunas de las sapiencias, conocimientos que hay en en torno a al género, la ciencia y la tecnología, que por cierto hablamos de una implicación muy especial. No he querido incluir en mi participación hablar de lo que yo hago como científica social, eh, porque sin duda el campo académico es uno de los campos más complejos que existe, ¿no es cierto? Y también es un pito altamente complejo, conflictivo, porque existe mucho androcentrismo en torno a la construcción del conocimiento. ¿Qué se conoce? ¿Cómo se puede considerar el conocimiento científico? Es algo que ha marcado la historia, ¿no? Y ha marcado la historia y la pauta de la ruta de muchas mujeres, ¿no? Esta construcción del conocimiento regulado científico tiene que ver a través de la historia, y eso no solo lo digo yo, sino podemos leer el texto de Eulalia Pérez Cedeño y demás, que hablan justamente de cómo estos constructos, estos estereotipos, estas visiones, ¿no es cierto?, marcadas por una aparente cientificidad, han alejado a las mujeres de esa visibilidad en la producción de conocimiento. La ciencia, la tecnología, y bueno, de pronto allí podemos tener muchas discrepancias, no es neutral. Los sistemas de investigación que se encuentran estructurados y validados en los claustros universitarios no son justos ni tampoco representan lo que Robert Merton hubiera querido, ¿no? Que es un sociólogo de la ciencia, esa idea de los sistemas de reconocimiento y de valoración. Todas esas construcciones, recordemos, han sido construcciones desde el punto de vista masculino y responden a estructuras medievales. Las universidades por historia tienen esas estructuras. Si uno analiza, por ejemplo, cuánto se parece la estructura orgánica institucional de San Marcos, nos vamos a dar cuenta que es bien parecida a la universidad más antigua de Europa. Estamos hablando de mi querida Universidad de Salamanca, de donde yo provengo. Entonces, no estamos hablando de estructuras contemporáneas, novedosas, nuevas, sino más bien anquilosadas en la historia, donde efectivamente quienes hacían conocimiento y quienes podían hacerlo, eran solo los varones. Entonces yo a partir de esta reflexión y escuchando también un poco a Nayeli, ¿no? Quien intervino un poco antes que yo, sí me gustaría más bien hacer una discusión más en esos términos. Es por eso que me permito compartir la pantalla, voy a ponerla a modo de presentación también para no demorar mucho, ¿ok? Entonces estaba pensando en qué título podemos colocarlo, ¿no? Hace poco ha sido el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y yo siempre digo que no tenemos nada de qué celebrar. O sea, cuando sea feliz Día de la Mujer, no, un momentito, hay que tener una mirada crítica. Y de pronto eso puede ser por mi postura altamente feminista, ¿no? Yo no creo que hay que sentirnos muy congratuladas por celebrar el 8 de marzo, ¿no? Yo creo más bien que conmemoramos el 8 de marzo, pero no lo celebramos, ¿no? ¿Por qué no celebramos? Porque todos los días mueren mujeres, todos los días se violan a niñas o adolescentes o a mujeres, todos los días hay feminicidios, todos los días hay agresión y todos los días comprobamos y corroboramos las múltiples desigualdades de las que las mujeres siempre son sujeto. ¿Ok? Entonces yo decía, ¿cómo ponemos este tema de mujeres en la ciencia? ¿No es cierto? ¿Las mujeres que desafían el mundo o es el mundo que desafía a las mujeres? Yo particularmente creo que las mujeres desafían el mundo. El mundo en el que nosotros vivimos no es un mundo que esté pensando de pronto en las necesidades específicas que tenemos las mujeres y no es un mundo que necesariamente reconoce sus aportes, más bien los invisibiliza. Es por eso que todo este entramado que ustedes ven detrás de esta científica, ¿no? Debería aparecer adelante y no tanto atrás, porque estas construcciones teóricas que históricamente se han instaurado han encontrado inteligentemente, digo yo, los discursos apropiados para negar la posibilidad de las mujeres al conocimiento. Y algunos dirán, hoy no, pero esa profesora está pensando que eso es así. Bueno, vamos a ver algunos datos. Pero yo quisiera empezar con estas dos figuras. Ambos,
estupendos investigadores, brillantes investigadores. Acá ustedes tienen a Tim Han. Tim Han ha sido premio Nobel de Medicina y Fisiología el año 2001, pero fue duramente criticado por sus expresiones altamente sexistas. Él decía que los hombres no podían compartir laboratorios con las mujeres. Las razones que sustentaban esta afirmación era que los hombres terminaban enamorándose de las mujeres o las mujeres terminan enamorándose de ellos, de los varones. Y por último, lo que creo que fue más terrible aún dentro de sus afirmaciones, es que él señaló de que cuando a las mujeres se las cuando sus investigaciones eran interpeladas u observadas, ellas lloran. Eso fue lo que dijo este señor en pleno siglo XX, porque no olvidemos que fue premio Nobel el 2001. De otro lado tenemos este otro caballero, Lawrence Summers, que aparece en la diapositiva del extremo derecho. ¿Qué cosa es lo que dijo Lawrence Summers? Él fue presidente de Harvard en el año 2005. Harvard, la mejor universidad, una de las universidades más reconocidas, más importantes de Estados Unidos. Este caballero una sesión inaugural, en el año inaugural de las actividades académicas en Harvard, dijo, ¿no? Muy alegre y oriundo, ¿por qué es que no tenemos mujeres premio Nobel en la física, en la matemática, en la química y en otras áreas de conocimiento? Claro, él muy genial se responde, ¿no? Y él dice que las razones son tres. Una, que las mujeres no se pueden dedicar 80 horas a la investigación científica. Dos, que de pronto algunas investigaciones en términos de neurología y biología señalaban que las mujeres no tenían las competencias físicas y biológicas suficientes para ejercer la ciencia. Y tres, que de pronto existían algunos estereotipos de género que invisibilizaban o generaban algunas trabas dentro del campo de las instituciones científicas. Terminó este discurso indicando que consideraba que las dos primeras afirmaciones eran verdaderas y la última era falsa. Como ustedes comprenderán, no duró ni una semana en Harvard porque de verdad en este tiempo, en pleno siglo XXI, pues se considera un horror que alguien exprese abiertamente, ¿no es cierto?, este tipo de aspectos, ¿no? Porque estamos aparentemente en el lema o en el tono aquí todos somos iguales, ¿no es cierto? Pero yo creo que más que eso, y felizmente ya no se encuentra siendo presidente de Harvard, este caballero, lo que yo creo que es interesante es cómo en pleno siglo XXI todavía operan este tipo de estigmatizaciones, estereotipos, ¿no? Prototipos en torno a las capacidades de la mujer. Eso quiere decir, concretamente, que polula todavía en el ámbito académico, ¿no es cierto? En el ámbito académico universitario, que es el escenario de la producción de conocimiento, que es un escenario no académico, porque lo académico no es neutral, la ciencia no es neutral, es una construcción social, ¿no es cierto? Sin embargo, el espacio académico es un espacio de aparente neutralidad, de formas, de reconocimiento. No, esto demuestra que justamente en estos espacios aparentemente de neutralidad, de objetividad, prima todavía estos estereotipos. Y creo que eso resulta también sugestivo y yo para esto quiero utilizar esta imagen. Acá ven ustedes a Eva, ¿no? Adán y Eva. Bueno, de acuerdo a la parábola bíblica, Dios creó al hombre, y claro, curiosamente mucho después a la mujer a partir de la costilla de Adán, ¿no es cierto? Entonces, la normativa, el mandato era que ellos podían en el paraíso comer y disfrutar de todos los frutos y árboles, excepto de uno, que es este en particular. Bueno, lamentablemente, pues el pecado de Eva fue justamente comer, coger algo de ese árbol prohibido. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque la sanción fue fatal, ¿no es cierto? La sanción fue prácticamente desterrar a Adán y Eva del paraíso y gracias al pecado de Eva, hombres y mujeres tenemos que trabajar para vivir.
¿no? Una condena universal que ha marcado varios periodos de historia, y eso vamos a ir conversándolo de a poquitos, ¿no? Entonces, de pronto, Michel Ledoux, en este texto maravilloso que le llaman La Sex du Savoy, publicado en 1991, 98, perdón, señalaba, ¿no? ¿Realmente se condena a Eva por comer la manzana o es que se condena la curiosidad o el conocimiento? Claro, lo que se ha condenado, y eso lo vamos a ver y se repite en varios periodos de la historia, es que las mujeres hayan accedido y se hayan atrevido a querer conocer. Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la curiosidad de una mujer este, puso, y bueno, digamos, al límite a la propia humanidad, ¿no? Por eso las mujeres aparecemos como pecadoras, ¿no es cierto? Porque pecamos, ¿no es cierto? Pero acá habría que ver quién peca más, ¿no es cierto? No solo las mujeres, sino también muchos hombres. Esta idea, este concepto del saber como contrario a la feminidad, es un término bien interesante que de pronto se puede escudriñar en términos epistémicos, filosóficos, quiero decir. Cómo se construye el conocimiento científico? El conocimiento científico se diferencia en principio del conocimiento vulgar. ¿No? Se piensa que la racionalidad, ¿no? Es un ingrediente fundamental para el conocimiento científico, pero, ojo, hay pensamientos racionales que no son científicos. Cuando se empieza a definir qué cosa es lo científico y sobre todo qué cosa es el saber, se construye primero en Grecia y antiguamente como un don, como una especie de privilegio. Y esto es bien importante, ¿no? Porque para acceder a ese privilegio tú tienes que tener composiciones o tienes que tener un conjunto de características físicas, biológicas que te permitan tener derecho a ese conocimiento. Porque claro, teniéndolo, eres privilegiado, ¿ok? Entonces, ¿por qué era privilegiado? Porque el conocimiento era un don de Dios. ¿No han escuchado ese refrán que dice, ojo, Dios sabe, Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? No me engañes, Dios sabe. Claro, pero hay que recordar también que Dios no solo lo sabe, también el demonio sabe, que es su alter ego, ¿no es cierto? Entonces, cuando las mujeres quieren conocer, están condenadas porque primero no son sujetos completos, no son sujetos racionales, son sujetos inmaduros, son sujetos muy emocionales. ¿Y quién puso la traba de esas primeras afirmaciones? Curiosamente fue dos de los griegos más famosos, ¿no es cierto? Estoy hablando de Aristóteles y de Platón, altamente misóginos, ¿no? Porque ellos señalaban que las mujeres éramos tibias y húmedas, y la tibiedez y la humedad no eran capacidades y competencias aptas, según ellos, naturalmente, para la investigación, para el conocimiento, porque ellos decían que para acceder al conocimiento se tenía que tener dos aspectos: frialdad, racionalidad, me olvidé, son tres, y neutralidad. ¿Por qué? Porque la racionalidad permitía controlar el cuerpo y la emoción. Y claro, una mujer que era catalogada como tibia y húmeda era incapaz de poder tener frialdad, que es lo que denomina neutralidad. Esta idea de la neutralidad, objetividad y racionalidad son tres elementos que ya en la era moderna se consideraban fundamentales para generar conocimiento científico. La Big Science, ¿no es cierto? Me refiero a la ciencia grande, ya muchos años, en tiempos ya modernos, después de la Revolución Francesa y todo, se consideraban fundamentales. Es por eso que esta forma de entender y acercarse al conocimiento científico a partir de estos pensamientos más positivistas marcaron todo el siglo XVIII y el siglo XIX. Nuestras universidades son herederas de esa forma de entender el conocimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de conocimiento científico. Ay, sí, todos queremos hacer investigación, ¿no es cierto? Todos queremos hacer investigación. Pero claro, no, sí, necesitamos, como yo siempre digo, muchos investigadores e investigadoras, por supuesto,
pero también necesitamos gente que contribuya a cuestionar el sistema. Existen muchas entidades, ¿no?, que intentan promover la mayor cantidad de mujeres en la ciencia, pero no son conscientes que si no existen más mujeres en la ciencia, no es porque las científicas no tengan vocación científica o porque las mujeres no quieran estudiar ciencia, sino porque se enfrentan a un sistema estructural altamente jerarquizado y androcéntrico. Para poner un ejemplo, yo vengo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. En ciencia política, ¿ustedes saben cuántas mujeres nombradas hay? Dos, de las cuales yo soy la única doctora. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo esos aspectos jerarquizados se encuentran dentro de este propio espacio. De otro lado, habría que entender también que el lenguaje jugó un aspecto fundamental, ¿no es cierto? La transmisión del conocimiento siempre era en latín, ¿no? Pero en latín no solo se transmitía el conocimiento, sino también se transmitía este, lo prohibido, lo que nadie debía escuchar, las pasiones, sexo, el placer y demás. Ya en tiempos más modernos, con la Revolución Francesa, eh, Rousseau define que las mujeres no podían ser ciudadanas. Es por eso que salió la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las mujeres no eran ciudadanas y en ese momento, ya en tiempos más modernos, 1900, siglo XIX, lo que hace, perdón, siglo XVIII, lo que hace Rousseau es nuevamente ampararse en los argumentos de nuestro enemigo griego, Aristóteles y Platón, para justificar que las mujeres no podían ser ciudadanas porque no eran sujetos racionales. Y para el ejercicio de la ciudadanía se necesitaba ser racional. ¿Para qué? Para dos cosas. Para controlar el cuerpo y también controlar la emoción. Eso es bien interesante, ¿ok? Como las mujeres no podían controlarse a sí mismas, tenían que ser controladas por otros. ¿Y quiénes eran los que los controlaban? Los hombres, sus parejas, sus padres, sus esposos. Esto es bien interesante porque luego dirán, uy, sí, ¿eso qué tiene que ver con la ciencia? Con estas cosas que nosotros vemos en pleno siglo XXI. Solo el 33% de investigadoras en el mundo son mujeres. El 33%, ¿eh? Este 33% también se ve reflejado en nuestras cifras en el Perú. ¿Cuántas investigadoras tenemos? En el REDANCIT tenemos registrados 8.349, de los cuales solo el 32%, se repite nuevamente el tercio, son mujeres. ¿No? Y miren, pese a que las cifras nos dan cuenta o nos hacen sentir importantes en términos de que hay más mujeres que ingresan a la universidad, nosotros representamos actualmente el 52%. Pero fíjense que no estamos necesariamente en las carreras más reputadas o que generan mayor prestigio y dinero. ¿No es cierto? Acá nosotros vemos cómo, por ejemplo, las carreras de ingeniería son las más crecientes, ¿no es cierto? Además de educación, pero en educación hay una vieja práctica, no siempre están las mujeres en educación. Pero aquí una carrera emergente es justamente educación. Y si vemos la investigación en el Perú, pues es realmente penoso porque Lima concentra o la mayor cantidad de investigadores e investigadoras y registradas en el RENACIT. Y eso también afecta pues la producción académica, ¿no? Como yo les decía, aparentemente las mujeres tenemos mayores, estamos como un 50-50 en relación a los varones, ¿no? Porque tenemos mayor, digamos, somos un número mayor o equiparable con los hombres, pero en maestrías tenemos un porcentaje de mayor presencia, sin embargo, producción académica, aspectos dentro, porque entre la maestría y el doctorado muchas mujeres se casan, ¿cierto? Entonces la vida familiar, las labores del cuidado, que no solamente tienen que ver con los hijos, sino con el cuidado de padres, madres, enfermos en casa, también genera un obstáculo. Y aquí esto definitivamente tiene que ver con la producción científica. Las mujeres producimos menos, pero no porque no queramos investigar, sino que no hay condiciones adecuadas para ello. Si vemos la matrícula, como yo les comentaba, aquí tenemos digamos, una matrícula creciente favorable a las mujeres,
pero cuando nosotros tratamos de analizar dónde están las mujeres, pues no están en la ciencia. Algo debe pasar, ¿no? Algo debe estar ocurriendo ahí que de pronto no permite que las mujeres escojan las carreras de ciencia y tecnología en general. Hay un esfuerzo notable, ¿verdad? Para que más mujeres se incentiven por este tipo de carreras. Pero ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué no revertimos estas cifras que realmente son condenables, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos que las mujeres que enseñan en espacios universitarios públicos solo representamos el 26%. Sin embargo, cuando vemos cuántas mujeres son contratadas por universidades públicas y privadas, el porcentaje es muchísimo mayor. Hay que recordar que las mujeres que son TPAs, que son contratadas por asignatura, no tienen ningún derecho, ¿no? Es el porcentaje es el segmento de profesionales y profesoras más vulnerable porque no tienen derecho absolutamente a nada, ninguna bonificación, ningún reconocimiento, ni aguinaldos, ni seguros de ningún tipo. Entonces habría que preguntarnos, como muy bien lo señalaba Alice Rossi en su momento, ¿por qué son tan pocas, ¿no es cierto?, en pleno siglo XXI? ¿Por qué las cifras no se revierten? Frente a esta situación, y de pronto aquí me quedo un poquito de tiempo, por favor me avisan si cuánto, creo que ya estoy cerca del tiempo, del, del tiempo de término de la presentación. Solo que quería comentar que han habido explicaciones de todo tipo. Y básicamente la sociología, que es la disciplina eh, de mis amores, digo yo, porque es la disciplina de donde yo provengo, nos permite conocer que han habido como 4 líneas a partir de las cuales se ha estudiado este problema. El primero, ¿no? Digo, no solo aquellas que han seguido cursos o han escogido ciencias, sino también quienes hemos escogido humanidades, letras, por alguna razón, ¿no? Hay que recordar aquí, y el cuestionamiento gira en torno a eso, gira en torno a no solo saber cómo se enseña, las ciencias, la física, la química y la matemática, sino también este, las actitudes que tiene el docente frente a la enseñanza. O sea, es no qué enseña, sino cómo también enseña. Y cuando nos ubicamos dentro del cómo enseña, ahí es importante detectar dos cosas, el currículum oculto y el currículum omitido. El currículum oculto tiene que ver con este conjunto de mensajes que da el docente que tienen que ver con sus propios estereotipos, ¿no? En torno a las funciones que deben cumplir hombres y mujeres en la sociedad. Y claro, y el currículum omitido es aquello de lo cual no quiere hablar. Y bueno, aquí en el Perú somos campeones en eso, porque de lo que no se quiere hablar es del enfoque de género. Por eso es que el enfoque de género, la perspectiva de género dentro de la enseñanza no entra por ningún lado y tampoco entra la educación sexual integral. ¿Ok? Entonces ahí tenemos estos dos elementos que es importante. Pero además interesa tomar en cuenta que en este proceso de formación se desarrolla un fenómeno que se llama la tubería de fugas. Una de las investigaciones más interesantes en torno a la didáctica de la matemática señala que los niños de educación primaria se encuentran siempre muy motivados con la enseñanza de las matemáticas y de la ciencia. Caso contrario, en el caso de la educación secundaria. Uno puede preguntarse en ese momento por qué de pronto encontramos mayores aptitudes e intereses de niños y niñas por la matemática y la ciencia en primaria y no en secundaria. Y las razones son evidentes. Primero, que en la educación primaria, cuando se enseña la matemática, se enseña a partir de juegos y a partir de materiales concretos, dados, fichas, ¿no es cierto? Eso no ocurre en la secundaria. En la secundaria se enseña la matemática y la física y la química en términos de abstracción, ¿no? Fórmulas, datos, y nadie de nosotros de pronto en la educación secundaria ha cuestionado ¿por qué?
O sea, ¿qué relación existe entre aquello que me enseñan en la química, en la física, en la matemática, con aquello que yo puedo utilizar para la vida cotidiana? ¿Ok? Entonces, esta separación entre la vida y la enseñanza es fundamental para poder cuestionar las pedagogías, ¿no? Las pedagogías en torno a ella. Otra cosa que creo que es importante también es la historia, ¿no es cierto? Recobrar la historia que también ha sido invisibilizada. Y aquí solamente quiero señalar que nos hizo mucho daño, pues, el oscurantismo, ¿no es cierto? O sea, el oscurantismo son estas creencias religiosas a partir de los cuales se percibió a muchas personas inteligentes, sabias, por el cisma, pues, que se generó en torno a la Iglesia Católica, ¿no? El protestantismo generó un cisma muy importante porque muchos protestantes empezaron a cultos, ¿no? En pleno auge del siglo de las luces, empezaron a cuestionar todos los preceptos y mensajes de la Iglesia Católica. Recordemos, por ejemplo, el episodio de las indulgencias, donde Martín Lutero generó toda una campaña para abrir los ojos, decir, oye, ¿de dónde surgen esas indulgencias? ¿De dónde? ¿Acaso nosotros podemos comprar el cielo y el perdón a través de un pago factual? ¿No? Entonces, aquí es importante hacer esta revisión. Y fruto de este proceso, de este cisma que ocurrió y este problema que ocurrió en la Iglesia Católica, hubo toda una décadas de persecución a mujeres sabias. Las mujeres, pese a que no podían enseñar, no podían tampoco aprender, había mujeres sabias, mujeres que por su posición de privilegio sí pudieron acceder a la educación. Y eran justamente los monasterios, porque Dios, que todo lo sabe, tenía que, de una u otra manera, delegar sus saberes y su condición en los sacerdotes, en quienes estaban en la tierra. Por eso se explica que muchas escuelas fueron los primeros centros de educación, no para las mujeres, ¿ok? O para algunas mujeres privilegiadas, pero sí para los hombres. Entonces, muchos de los aportes de las mujeres, que eran herbolarias, botánicas, químicas, parteras, médicas, alquimistas, fueron perseguidas, asumiendo de que estas mujeres que sabían habían aprendido a través del demonio. Entonces, la cacería de brujas, de la que muy bien habla Silvia Federici, ¿no es cierto?, en la cacería de brujas, da cuenta de ese periodo histórico donde las mujeres eran torturadas, pero también quemadas. Entonces, toda la producción académica que ellas tuvieron simplemente fue eliminada de la historia. Yo si les preguntara ahora a qué mujeres científicas, ustedes recuerdan que no sea ni Rosalind Franklin ni tampoco Marie Curie, de pronto nos quedaríamos mirando uno con otro porque no se acordarían de ninguna otra. Y yo creo que sí es importante acordarnos de algunas de ellas, como Laura Rodríguez Dulanto, Joana Alfaro, Carmen García, María Mayer, Norma Salinas, Claudia Quintanilla, Sara porque estoy hablando de investigadoras mujeres, ¿no es cierto? Que esto es bien importante. De otro lado, también se ha investigado estos acercamientos en torno a por qué son tan pocas, que es una afirmación que lanzó Alice Rossi en su momento, en torno a cómo opera la discriminación, ¿no es cierto? Y la discriminación opera en dos sentidos, ¿no? En una discriminación jerárquica y también territorial. Cuando hablamos de la discriminación territorial, es cómo dentro del campo de la ciencia, en los grupos de investigación y en los institutos de investigación, se delega a las mujeres para cosas como catalogar, ordenar, registrar, computar, ¿no? Llevar informes de determinadas cosas. Y esto tiene que ver con un rol más de- que tiene que con el conjunto de aptitudes que se asumen o se supone que tienen las mujeres, ¿no es cierto? Y bueno, ahí habría que pensar un tanto cómo esto opera. Y finalmente, el análisis psicosocial, ¿no? Que hay algunas personas que consideran que las vocaciones, que cada quien viene con vocaciones ya establecidas, y en realidad es una cosa terrible, porque en realidad las vocaciones nadie nace queriendo ser físico, químico ni matemático, ¿no? Las vocaciones se construyen y necesitan, para que tengamos más científicos y científicas, efectivamente, necesitamos condiciones
que se alejen de la socialización desde un enfoque tan tradicional en torno al género, pensar que las niñas deben ser socializadas con las muñequitas, con la cocina. Hay muchos relatos de científicas, por lo menos a las que yo conozco, que son las ganadoras del premio L'Oréal Perú, que comentaban que una característica en su crianza tenía que ver con la libertad en el juego. Entonces se trata, queridos y queridas, querides, de tratar de desmitificar, ¿no es cierto? Y de tener una mirada crítica en torno a la formación de científicos y científicas. Creo que la lucha no acaba, creo que continúa, porque seguimos siendo las mujeres que hacen ciencia, y bueno, yo lo puedo corroborar desde mi vida académica, somos muy pocas. Muchísimas gracias por su atención. Acabo de terminar. Gracias. Fue realmente enriquecedor escuchar las experiencias y conocimientos de nuestros ponentes. Ahora abriremos el espacio para el diálogo e intercambio de ideas. En este intercambio de ideas se desarrollará de un tiempo de 15 a 20 minutos, en donde se presentarán preguntas a las ponentes y de esta manera generar un diálogo más enriquecedor. Desde la Comisión de Derechos Humanos y Diversidad hemos formulado algunas preguntas. Yaneli, como presidenta de WIE, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el campo de la ciencia en términos de acceso, permanencia y reconocimiento? No te puedo escuchar la última parte, no sé si podrías repetir. Sí, no te preocupes. Preguntaba de cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el campo de la ciencia en términos de acceso, permanencia y reconocimiento profesional. Bueno, si hablamos de acceso al ámbito profesional, puede ser, por ejemplo, si hablamos del ámbito laboral, sabemos, tenemos entendido de que la mayor cantidad de personas que suelen conseguir empleos, eh, suelen hacerlo ya sea en mayor parte por contactos, más que nada, más que por cursos o conocimientos que tú hayas obtenido durante tu carrera. Aparte de ello, eh, tengo profesores los cuales están a cargo de empresas, tienen su propio negocio y están dedicados al ámbito de la ingeniería, ¿no? Y yo les consulto, profesor, ¿usted tiene mujeres trabajando en el ámbito de lo que son ingeniería, ya que él se dedica a la ingeniería de telecomunicaciones en su empresa? Y me comenta de que sí, sí lo tiene, pero y yo le pregunto, ¿en qué cargos se desempeñan esas mujeres? Y me comenta que eran cargos relacionados con el tema de secretaría, todo lo que es metido, no sería ir al exterior, arreglar lo que son las antenas, a arreglar lo que son la fibra óptica y todo ello. Entonces siento de que también viene por parte del prejuicio, por decir de que un hombre sí puede ir a arreglar ello y pensar de que una mujer no puede hacerlo. Ahí ya viene lo que son el prejuicio, por así decirlo. Claro. Y desde tu experiencia, ¿cómo afectan los estereotipos de género y, bueno, las brechas de oportunidades a la participación y contribución de la mujer en lo que son temas de investigación científica e innovación, ¿no? Puedes complementarlo con lo que nos estabas comentando anteriormente. Claro, ¿cómo afecta esto a las mujeres? Eh, una, al escuchar eso, al escuchar los testimonios que te dan, que te dicen que estas son las mujeres que están trabajando eh, para este sector, para este, pero no se encargan netamente en lo que es su carrera. En este caso puse el ejemplo de telecomunicaciones. Eh, Esto se va a las estadísticas son mostradas, las chicas que están a punto de elegir una carrera están emocionadas en ir a carreras de STEM, de ciencias, medicina, ingeniería, ven esto y se podría decir que la desmotivan y por ende vuelven a reconsiderar esa opción de elegir o no esa carrera. A mi punto de vista, creo de que la realidad
sí es cruda, nos gustaría poder mejorarla, pero eso no implica de que no se deba decir. Creo que sí se debería dar una antesala o mencionar cómo va a ser tu vida en el futuro, los desafíos que tienes que enfrentar y todo ello. Eso sería todo. Muchas, muchas gracias, Yaneli. Doctora Allison, ¿cuál considera usted que es el papel de la mentoría y el apoyo institucional en la promoción de carreras científicas exitosas para las mujeres? También quería comentar que es algo que he visto mucho en las carreras extranjeras, ¿no? Cuando los alumnos se van a estudiar al exterior, usualmente se les asignan mentores o apoyo institucional, pero es algo que no se ve acá en el Perú. Gracias, gracias por la pregunta. Bueno, aquí me pongo modo Concitec porque soy parte del Comité Pro Mujer. No, las mentorías también se están dando en el Perú. Eso es un tema bien importante. Ahora, la mentoría es un esfuerzo enorme por tratar de incentivar y mantener a las pocas mujeres que se encuentran en carreras STEM para que se mantengan dentro de ellas, porque muchas de ellas, y eso debe conocerlo muy bien Yaneli, terminan desapareciendo, o sea, dejando la carrera y migrando a otras carreras. ¿Por qué? Porque el ámbito de las ingenierías y de la ciencia es ampliamente hostil, ¿ok? Para las mujeres. Ahora, ese sistema lo viene implementando el CONCITEC en alianza con el British Council, que es una entidad que ha apoyado muchísimo y ha generado toda una red de mentoras. Ahora, como yo repito, tú puedes ser mentora de alguien, pero no necesariamente modificas el sistema. Lo que ocurre, y eso es un tema de debate que hemos tenido dentro del Comité de Promujer en Concitec, es mientras que las estructuras, las normas, las reglas dentro del espacio universitario académico en las facultades de ciencia e ingeniería no flexibilicen y no tengan apertura del ingreso de políticas de carácter afirmativo, de nada va a servir tener mentoras. En otros países sí ayuda, efectivamente, porque hay subvenciones, porque te permite tener un acompañamiento más frecuente, existen estímulos para la mentora, existen estímulos también para la mentorada, ¿no? Pero este asunto es fundamental, pero no se ha desarrollado de manera adecuada todavía en el Perú. Entonces, el nivel de deserción, o sea, encima de que son poquitas, ¿no? Las mujeres, el nivel de deserción es importante, pero no solo de mujeres, valgan verdades también, ¿no? También de varones, también de varones. O sea, si mientras no tengamos un enfoque de políticas de género y políticas afirmativas, año a año se van a ir potenciales científicos a otras áreas. ¿A qué áreas? A las humanidades, a las ciencias sociales o a cualquier otra. Entonces, esta figuración en torno a que las ciencias tiene que ser siempre difícil, ¿no es cierto?, para todos, y les hacen la vida así de cuadrado, más chiquito incluso, genera pues expulsiones. ¿Por qué no tenemos tantos científicos? No porque la gente no quiera seguir ciencias solamente, sino también por el sistema dentro del cual ellos se mueven, donde la rigurosidad, hay una cosa que de pronto no sé si ustedes se han dado cuenta y de repente ahí Janelli tiene más aportes que yo, ¿no? Que vengo de las ciencias sociales y enseño sociología en estudios generales de ciencias y letras. Es un contraste terrible. Tú vas e ingresas a un aula de ingeniería o de estudios generales de ciencia, los chicos en principio tienen pocas capacidades y competencias para interactuar, para hablar. Les cuesta muchísimo. No, no porque no los tengan, sino porque siempre existe una especie de formato que hace que ellos se encuentren siempre en una actitud de subordinación. Esa figura tú no la encuentras en letras, por ejemplo, donde los alumnos entran, salen, tienen capacidades. Y claro, esto ha constituido una conmoción en estudios generales de ciencias en la PUC, porque dicen, uy, ¿cómo puede ser que nuestros ingenieros o futuros no tengan competencias sociales? Pero no es que tengas que ponerlos en un taller de competencia social, en realidad se trata de repensar la manera como estamos estructurando los programas académicos en estudios generales de ciencias, que más bien
generan un impedimento terrible. O sea, que los estudiantes no puedan estudiar, no puedan tener competencias sociales y se piense que más bien los cursos de letras que se dan en ciencias son los encargados de despertar y de activar esas competencias es un error, porque así como yo puedo desarrollar competencias de mayor desenvoltura, de oratoria, en letras, sobre todo los de ciencias deberían encargarse de eso también. Y eso no se hace, porque los científicos y los ingenieros consideran que esa no es su competencia, eso tienen que hacerlo los de letras porque para eso están. Entonces, mientras pensemos que las disciplinas están, digamos, que son contrarias, no vamos a cambiar eso, lamentablemente. También nos gustaría hacer una segunda pregunta, ¿no? En todo caso, ¿qué acciones pueden tomar las instituciones académicas y los gobiernos para crear entornos inclusivos y libres de discriminación en el espacio científico? Mm, La pregunta es para las dos, ¿no es cierto? Para usted, profesora, Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdona, me distraje un momento porque estaba mirando mi sí, celular. no se preocupe. Sí, la comisión también quería preguntar qué acciones pueden tomar las instituciones académicas y los gobiernos para crear entornos inclusivos y libres de discriminación en los espacios científicos. Yo creo que al principio lo que está impulsando el CONCITEC, por ejemplo, son las políticas de acción afirmativa y las políticas de género, ¿no es cierto? Que en cierta forma, si no han ingresado ni siquiera a la educación básica, ¿cómo van a ingresar a la educación superior universitaria, no? Imagínense, tenemos nosotros ahorita en un Minedu que ha dado altísimo poder a los padres de familia para definir qué libros tienen que leer sus hijos. Entonces, los evangélicos, el Opus Dei ha ingresado al Minedu y ahora resulta que la política educativa no necesariamente está desarrollada desde la perspectiva de los expertos, sino más bien los padres, ¿no? Ay, no, yo no quiero que pongan esta cosa, yo tampoco quiero que... Entonces, en la medida que tengamos eso en la educación básica, difícilmente pasa por la educación superior. Ahora, en el caso de la educación superior es bastante interesante también. ¿Por qué? Porque son las propias mujeres las que se oponen a las políticas de acción afirmativa de género, porque asocian la idea de género con el feminismo. ¿No? Entonces, género y feminismo son los perros rabiosos, ¿no es cierto?, contra los cuales hay que luchar. Y yo creo que allí, remitiéndome específicamente a mi institución, que es San Marcos, ha hecho muy poco. Yo diría que la Universidad Católica sí tiene una política de equidad de género que se ha institucionalizado, pero valgan verdades, la institucionalización de esas políticas de género que ahorita cuentan con una unidad, con un departamento de equidad, ¿no es cierto?, liderado por la doctora Marcela Guaita, no necesariamente te garantiza que la equidad y las posibilidades de evitar situaciones de agresión en términos de género se den, porque todavía tenemos profesores agresores, alumnos agresores, no solo contra las mujeres, sino contra los propios hombres y también contra las comunidades LGTBIQ+. El protocolo de hostigamiento sexual que tenemos en San Marcos es muy débil. No cuenta con protocolos de funcionamiento de manera efectiva. Y claro, a muchos varones no les conviene que eso se active. ¿Por qué? Porque ellos serían sancionados y tampoco pues a las más altas autoridades de la universidad. Entonces esas cosas no funcionan, ¿no? Si no funciona algo tan sencillo como la incorporación o la promoción de políticas de género, ¿cómo pueden funcionar otras cosas? Recordemos la vez pasada, yo veía, ¿no?, que dentro de dieron a propósito del 8 de marzo charlas en torno a la importancia de la defensoría. Hay una defensoría estudiantil y una a favor del género,
y quien lidera ese equipo es un hombre. Y no quiero decir necesariamente que un hombre no puede liderar esos equipos, pero en realidad, si hablamos de equidad de género, lo primero que tendría que hacer la universidad es cómo incentivamos la mayor presencia de mujeres dentro del espacio académico. ¿Cómo logramos que más mujeres puedan investigar, tomando en consideración aspectos como el cuidado, por ejemplo, el cuidado y las labores en general del hogar, ¿no es cierto? Las labores domésticas. ¿Acaso son asumidas por los varones? Yo pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes, los varones, asumen labores de carácter doméstico en sus casas? O si de pronto son sus hermanas, mayor o menor, las que se encargan de hacer estas labores. Ese es el principal problema que yo creo que la universidad no quiere enfrentar. Ahora, y no lo quiere enfrentar porque, sabes, Cariana y también Yaneli, y eso lo deben saber ustedes también, el campo académico, el campo de la investigación está siempre de espaldas al mundo de la vida, al mundo familiar, al mundo de la conciliación, ¿no? De la vida personal. En la medida de que no reconozca que la vida personal es importante, que eso sí lo reconocen otros países, porque cuando tú viajas al exterior, o tienes, por ejemplo, hijos pequeños, te dicen, ya, sí, no te preocupes, vas a viajar, tienes niños pequeños, ya, nosotros nos encargamos de buscar una cuna para tus hijos. Entonces, en el Perú eso está totalmente divorciado. Y quien diga, por ejemplo, disculpen, no me puedo quedar a esta reunión, no puedo hacer esto porque tengo que recoger a mis hijos, es falta de dedicación, como diría Summer, ¿no? Falta de dedicación a la actividad científica, porque la actividad científica está valorada y está también medida en función de las competencias y habilidades que desarrollan los varones. Nunca me voy a olvidar cuando yo conversé con un docente investigador de la Universidad Católica a propósito de investigación sobre ganadoras del premio L'Oreal, cuando yo le preguntaba, ¿qué es lo que tú has sacrificado en tu vida académica? Él me dijo, nada, no he sacrificado nada. La que ha sacrificado es mi esposa, japonesa, que tuvo que venir y dejar un montón de cosas en Japón por venir por él. Entonces, fíjense la lógica en la que el mundo académico también funciona. Gracias. Muchas gracias. Después de este intercambio de diálogos, que realmente ha sido enriquecedor, ahora es, bueno, el momento de escuchar las preguntas y comentarios de los participantes. Y he visto que han ido dejando sus preguntas, así que las voy a leer. Elvira nos pregunta, ¿por qué a pesar de estar en pleno siglo XXI, aún existen dificultades de las mujeres para sobresalir en la ciencia? ¿Y cuál sería la mejor forma de aportar como estudiantes y adolescentes al impulsar el cambio y reconocimiento de la mujer? ¿Puede contestar Yaneli o la doctora Alice? Claro, eh, diría yo primero. Antes de ello, me gustaría aportar algo que comentó la doctora hace unos instantes. Creo que puede hacer dos preguntas respecto a que los estudiantes, no- más que nada inclinados a la ingeniería, no tienen tanto esa capacidad para poder hablar o poder comunicarse de una manera efectiva, lo cual es, es lastimoso en cierta parte, ya que esas personas poseen conocimientos en estos ámbitos. Tal vez lleguen a ser grandes investigadores o investigadoras. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que cuando una persona entiende algo, la mejor manera de poder explicárselo a los demás es si esa misma persona se lo explica, ¿no? Pero si no cuentas con esa comunicación efectiva para poder transmitirlo, entonces te lo estarías quedando tú mismo. Es por ello de que los estudiantes también, al ser, digamos, muy expertos en ciertos cursos, en ciertas materias, no comparten esta información, simplemente se lo quedan, ya sea por el hecho de que sean tímidos o porque no saben cómo expresar esos conocimientos que ellos poseen. Bueno, ahora para ir a la pregunta, ¿por qué a pesar de estar en pleno siglo XXI no existen dificultades de las mujeres para sobresalir en las ciencias? Vuelvo a mencionar a la doctora, que en su exposición menciona que un docente de Harvard seguía teniendo esos pensamientos respecto a las mujeres que no eran capaces de poder eh, estar incluidas, por así decirlo, en carreras STEM,
mencionan la dificultad de conocimiento, la incapacidad de poder aprender. También pueden ir eh, respecto a la vida personal de las mujeres, el hecho de tener hijos, tener pareja, dice que les quita tiempo y todo ello. Yo creo que esto existe, sigue existiendo hasta ahora. También puede deberse a los padres. Hay más que nada esto se dirige a gente que va a provincia, que tienen aún esa mentalidad con la que se les ha creado. Yo tengo abuelos los cuales se encuentran en provincia y hay cosas que yo estoy en desacuerdo con ellos respecto a ciertos temas. Entonces, a mi punto de vista, siento de que este pensamiento que ellos tienen, los estereotipos, puede provenir de la familia y, por ejemplo, de los abuelos, de los abuelos, de los padres. Y es una creencia que se les va yendo, ¿no? Con el pasar del tiempo. Bueno, muchas gracias, Yanel. La siguiente pregunta es de Paola para la doctora. Paola desea saber otras causas aparte de las condiciones no adecuadas como el matrimonio, el cuidado de los hijos, de los padres. Muy aparte de ello, ¿qué otras causas considera que existan, que dificulten o limiten el avance de las mujeres en el ámbito profesional y laboral? Y bueno, por último, ¿qué solución podría mencionar para disminuir ello? Sí, es una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque en realidad no existe una solución, sino un conjunto de soluciones articuladas, ¿no es cierto? Que requieren no necesariamente pues una mirada solo académica, ¿no? Sino una mirada muy política, ¿no? Y cuando yo hablo de lo político, em, me refiero a una convicción, ¿no es cierto?, social y apuesta, que no necesariamente tiene que ser feminista, pero yo creo que sí, apostando por la idea de la equidad, ¿no es cierto? Y quiero centrarme en esta idea de la equidad porque las desigualdades en el caso del Perú siempre son sumativas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando lo miramos desde una perspectiva interseccional, donde no solo hablamos de la condición económica, sino hablamos de la raza, la edad, del género, la lengua, en fin, ¿no es cierto? Y las desigualdades en el caso del Perú operan de manera sumativa, o sea, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Una cosa es ser una mujer blanca, académica, que vive en Lima, y otra cosa muy distinta es ser una mujer también blanca, académica, pero que vive en una comunidad rural, totalmente distinto. El acceso a los servicios básicos lo va a tener quien vive en Lima, ella no, o le va a costar un día, 24 horas o 30 horas para poder llegar a una posta de salud. Y más aún si hablamos de mujeres quechohablantes, ¿no? Las posibilidades de conseguir un empleo, conseguir de pronto justicia, ¿no es cierto? Porque las entidades de justicia no necesariamente son entidades bilingües. Entonces, estas situaciones de desigualdad que se vuelven sumativas hacen que sea mucho más complicado, que sea mucho más complejo el tratamiento equitativo. La igualdad es un mandato social. Todos deberíamos apostar por ser iguales. Pero yo les pregunto aquí, a Cariana, a Carol y a Yaneli, ¿tú crees que puedes ser igual que un hombre? No, imposible. Yo no quiero ser igual que un hombre. No tanto porque no me parezco, no tengo las mismas condiciones físicas, sino porque somos diferentes. Y hay una afirmación bien interesante que se lanzó hace muchos años, es que debemos en este tiempo reconocernos como sujetos igualmente diferentes. O sea, somos distintos, pero todos tenemos los mismos derechos. Entonces, cuando hablamos de la igualdad, a veces hay gente que piensa que la igualdad es darle a todos por igual, lo mismo. Por ejemplo, si yo pregunto aquí, ¿quién no comió? A mí no me interesa saber si tú desayunaste, no desayunaste. No, a todos los que se encuentran presentes, que son 20 personas, incluyéndome, les voy a dar 2 panes. Hay gente que piensa que ese es el sentido de la igualdad. Le doy a todos por igual. Pero eso no es así, no funciona así, porque la equidad te obliga a indagar un poquito más y centrarte si realmente, por ejemplo, Yaneli necesita 2 panes o solo necesita uno,
O de pronto Romina necesita la mitad porque ya desayunó suficiente. O de pronto Cariana necesita no dos, sino tres panes. ¿Me sigues? Ese es el sentido de la equidad que implica pues un esfuerzo mayor del reconocimiento de las necesidades específicas. Claro, el reconocimiento de las necesidades específicas no es un proceso fácil. ¿Ok? Implica mayor experticia, mayor nivel de complejidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, mientras nosotros no pensemos que somos igualmente diferentes y que el deber del Estado es atender la diferencia, eso es más complicado, ¿no? Si pensamos que todos deben, no, para todos igual, eso es la igualdad, ¿así? No es la igualdad, pues, porque justamente en estos sistemas neoliberales, como los que nosotros vivimos, capitalistas, creen que dándole igual a todos estamos resolviendo el problema del país, ¿no es cierto? En términos de políticas sociales, no se quiere reconocer que los sujetos necesitan cosas distintas, que necesitan cosas diferentes, que lo que decía justamente este, que el derecho, digamos, el verdadero reconocimiento no tiene que ver con elementos de orden material, ¿no? Sino más bien pues, reconocer a los otros en sus diferencias. Y reconocer a los otros es conocer qué específicamente necesitan, ¿no es cierto? Eso no es fácil, pero Fraser decía que esa es la verdadera justicia. Cuando ustedes leen Justicia Interrupta de Nancy Fraser, se van a dar cuenta que la justicia no tiene que ver con el acceso económico, no, sino con el acceso al reconocimiento de que somos distintos. Yo reconozco al otro en su diferencia y soy capaz de otorgarle lo que necesita de manera particular. Ese tipo de políticas tan específicas no se están pensando en el Perú porque se piensa que todos somos iguales. Entonces, te doy lo mismo, no me importa si tú lo necesitas o no lo necesitas. Por ejemplo, lo de beca 18 o de pronto alguien se ha preguntado si estos bonos que se da a personas en condición de vulnerabilidad debería darse a todos. No, hay gente que necesita de pronto un bono de solo 500 soles. ¿Por qué? Porque tiene hijos que trabajan, pero hay otros que no necesitan un bono de 500, sino de pronto necesitan de 1000, porque tienen hijos pequeños, personas desempleadas, viven en una condición este, poco soluble, ¿no es cierto? Entonces, mientras no tengamos eso, yo creo que la justicia nos es ajena todavía. Gracias a todos por su participación. Es momento de concluir esta parte del evento. Gracias a ustedes. Sí, agradecemos a todas las ponentes, asistentes y colaboradores por hacer posible la realización de este evento. Esperamos que las reflexiones y aprendizajes de hoy nos impulsen a todos a tomar acciones concretas para promover la participación plena de las mujeres en la ciencia y para construir un futuro más equitativo y justo para todos y todas.